Buenas compañeros y tutora, cordial saludo. Mi nombre es Leverson Velázquez, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el curso Estructura Molecular. En este caso, vengo a hablarles sobre un tema muy especial que es el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Hablemos un poco acerca de qué se trata el efecto fotoeléctrico, cuál es su definición. El efecto fotoeléctrico es el fenómeno en que las partículas de luz llamadas fotón impactan con los electrones de un metal arrancando sus átomos. El electrón se mueve durante el proceso dando origen a una corriente eléctrica. Este fenómeno es aprovechado en las plantas que utilizan paneles solar, los cuales reciben energía lumínica del sol transformándola en electricidad. A continuación vemos acá una imagen en la cual vamos a demostrar cuál es el efecto fotoeléctrico. Tenemos dos placas, un ánodo y un cátodo, en el cual cuando hay una luz constante en la placa de metal, la luz es la radiación. Cuando hay una luz constante en la placa de metal, en este caso el ánodo, los electrones escapan con distinta velocidad. Si llega más luz, en este caso más radiación, si llega mucho más luz a las placas de metal, los electrones son liberados con mucho más velocidad y serán mucho más los electrones liberados a medida que sea más la radiación o los fotones que entran a la placa de metal. Cuando se aplica una diferencia de potencial, en este caso tenemos aquí una fuente de voltaje. Cuando se aplica una diferencia de potencial en las placas, comienzan los electrones a ser finados y los electrones llegan de la placa ánodo al cátodo y se devuelven. El potencial aplicado corresponde a la energía cinética de los electrones. En este caso, cuando los electrones llegan al cátodo y se devuelven, el potencial aplicado corresponde a la energía cinética de los electrones. Acá miraremos un poco más la historia acerca de cómo se creó o cómo hicieron este efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico fue descubierto y descrito por Henry Hertz en 1887, al observar que el arco que salta entre dos electrodos conectados, en este caso el ánodo y el cátodo, a alta tensión, en este caso la fuente de voltaje, alcanza distancias mayores cuando se ilumina con luz ultravioleta que cuando se deja en la oscuridad. La explicación teórica fue hecha por Albert Einstein, quien publicó en 1905 el revolucionario artículo Heurística de la generación y conversión de luz, basando su formulación de la fotoelectricidad en una extensión del trabajo sobre los cuantos de Max Planck. Más tarde, Andrew Millikan pasó 10 años experimentando para demostrar que la teoría de Einstein no era correcta, para finalmente concluir que sí lo era. Esto es más que todo la, el efecto fotoeléctrico. Cuando la luz incide a una placa metal, lo que hace es liberar electrones. Es más que todo esto es un efecto fotoeléctrico que se usa más que todo en máquinas de rayos X para generar rayos X y todo ese tipo de cosas. Y como decíamos acá, se usa mucho en los paneles solares. A continuación, vamos a hablar sobre el efecto Compton. El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. La frecuencia o la longitud de onda de la radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. El efecto Compton fue estudiado por el físico Arthur Compton en 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética como cuantos de energía y la mecánica relativista de Einstein. El efecto Compton constituyó la demostración final de la naturaleza cuántica de la luz tras los estudios de Planck sobre el cuerpo negro y la explicación de Albert Einstein del efecto fotoeléctrico.
Compton descubrió este efecto al experimentar con rayos X, los cuales fueron dirigidos contra una de las caras de un bloque de carbón. Al chocar los rayos X con el bloque, se difundieron en varias direcciones. A medida que el ángulo de los rayos difundidos aumentaba, también se incrementaba su longitud de onda. Con base a la teoría cuántica, Compton afirmó que el efecto se debía a que el cuanto de rayos X actúa como una partícula material al chocar contra el electrón, por el cual la energía cinética que el cuanto le comunica al electrón le representa una pérdida en su energía original. Tenemos unas imágenes acá y le explicaremos con este ejemplo y esta gráfica cómo es el efecto Compton. Como lo podemos describir, el efecto Compton es la difusión de fotones debido a la interacción entre la radiación electromagnética y la materia, o también es el aumento de la longitud de onda de un fotón de rayos X cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. En este caso, como lo dice la teoría, entre mayor sea la pendiente del ángulo de dispersión, mayor será la longitud de onda. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta pendiente tiene un ángulo mayor de dispersión, será mayor la longitud de onda. A medida que cambia la longitud o el ángulo, la onda será mucho mayor. Cada vez que hace una variación del ángulo de dispersión, a medida que va incrementando el ángulo, en la longitud de onda será mucho mayor. Acá tenemos un mapa conceptual en las cuales también nos refiere a la teoría del efecto fotoeléctrico y el efecto Compton, en la cual nos dice que el físico alemán en 1887, Henry Hertz, descubrió accidentalmente que la luz ultravioleta modificaba el voltaje que se producían chispas entre los electrodos. Como podemos ver acá también nos habla de la energía cinética y que es la energía máxima que puede alcanzar los electrones emitidos, no depende de la radiación incidente. Y acá el efecto Compton consiste en que el aumento de longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón pierde parte de su energía. Lo que decíamos ahora rato, que entre mayor sea la pendiente del ángulo de dispersión, mayor será su longitud. Esto fue todo el tema efecto fotoeléctrico y efecto Compton. Muchas gracias.